vamos con el segundo de los artistas americanos de nuestro ciclo, Frederick Edwin Church, que está muy estrechamente ligado al primero de nuestros autores, del que hablamos el otro día, Thomas Cole, porque fue su primer y último discípulo, su único discípulo. Por una circunstancia muy especial, Church nació en el seno de una familia acomodada en la capital del estado de Connecticut, en Hartford, en 1826. Y cuando empezó a despuntar como artista, cuando empezó a demostrar vocación y talento como dibujante y como pintor, su familia buscó al pintor más reputado. Me están moviendo las luces otra vez. Al pintor más reputado para darle clases, para que se convirtiera en su maestro. Y Daniel Wadsworth, que era el filántropo, el mecenas, que crearía, por cierto, el Gran Museo de Hartford, el Wadsworth Atheneum, le recomendó a no otro que Thomas Cole, que ya por entonces, en los años 40 del siglo XIX, era el más afamado pintor de paisajes norteamericano. Así que Church fue a estudiar con Cole y se instaló en su casa de las Catskills, de las que hemos hablado aquí, como los aprendices hacían antes, lo que pasa es que con un estatus un poco mejor, como un miembro de la familia. Vivió junto a Cole y su familia durante 2 años, entre 1844 y 1846. En esa época tardía de que hemos hablado, de la evolución de Cole, que es también la época de su más ferviente conversión religiosa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la conferencia hablando de la conexión con Cole, aunque ya termináramos la anterior hablando de esa vinculación. En las colecciones Thyssen hay 5 obras nada menos de Frederick Church, que son estas 5. 2 de ellas de la colección Carmen Thyssen y 3 en la colección del museo. Y verán que 4 de ellas están ordenadas por orden cronológico y más o menos están colocadas en tamaños proporcionales. No exactamente proporcionales, pero aproximadamente. Las 4 primeras, como ven, pertenecen El bote abandonado, El paisaje tropical, El paisaje sudamericano y La cruz en un paisaje agreste, pertenecen a la década crucial de Church, en que se convierte en una figura muy destacada, la época de su despegue en el panorama artístico estadounidense. Mientras que la 5ª y última obra, Otoño, está muy distanciada en el tiempo, pertenece a los últimos años de todavía un relativo éxito, porque en los últimos 20 años de su carrera, Church, que había llegado a ser el pintor más famoso de su tiempo, cayó en el olvido y fue, como sucede tan a menudo con los artistas longevos, fue superado por nuevas modas, por nuevos gustos. Con lo que vamos a empezar, les decía, es de nuevo con esa vinculación, con ese encadenamiento con Cole. Vamos a comenzar precisamente con 2 paisajes de Cole pintados en los años 40, a mediados de los años 40, que es cuando conoce a Church, cuando Church empieza a trabajar con él, en el estado de Maine. Ustedes saben que Maine es un estado muy al norte de los Estados Unidos, lindante con Canadá. Tengo la fortuna de haberlo conocido porque Laura Andrada, mi asistente, y yo viajamos allí cuando estábamos organizando la exposición Wyeth, que quizá vieron, porque en la costa de Maine y particularmente una isla de la costa de Maine, que es propiedad de la familia Wyeth, fue durante muchos años el escenario preferido para el trabajo de pintores de paisajes, tanto de Andrew como de Jamie Wyeth. Entonces tuvimos el enorme placer de viajar a Monhegan Island, que es una gran isla que es propiedad de ellos, donde se mezclan
el paisaje un poco yermo, un poco estéril, desolado, es un sitio, es una región muy fría en invierno, por supuesto, y muy expuesta al Atlántico Norte, y la profesión de los pescadores que llevaban allí una vida muy, muy dura en esas condiciones de Maine, y la nueva ola de turismo que ha ido invadiendo desde mediados del siglo XX toda la zona de Maine, porque es un sitio que en los veranos naturalmente es fresco y es muy agradable. Pero cuando estuvimos en Maine, en una especie de península de Maine, recuerdo que, por ejemplo, no había prácticamente cobertura de teléfono móvil en la zona en que estábamos, y era una zona turística, y los comercios estaban muy alejados. Era todavía un lugar relativamente un poco salvaje, relativamente salvaje. Hay que imaginarse lo que sería a mediados del siglo XIX. Entonces, los pintores empezaban a ir allí en busca de ese pintoresquismo virgen, como iban los pintores franceses a Bretaña, y de las condiciones climáticas y todo eso, pues duras, agrestes. Y entonces pintó estos paisajes de la costa tan fantásticos, Thomas Cole, muy dentro todavía de la concepción de lo sublime natural. Tiene unas cartas y unos pasajes de su diario donde habla de cómo se levantan los promontorios rocosos del océano, cómo la costa entera de esta isla, Mount Desert Island en particular, que él frecuentaría durante varios veranos, está como ceñida en hierro por las rocas, iron-bound. La vista de Frenchman's Bay es verdaderamente hermosa, dice en una de esas cartas Thomas Cole. Y ese es el paisaje que nos presentan estas dos vistas de Cole, una como en plena tormenta, la otra después de la tormenta, cuando ya el ambiente se despeja un poco, ¿no? Con las islas de la bahía y las olas rompiendo contra las rocas. Y ahora vean cómo aborda el mismo escenario, el mismo tema prácticamente, el joven Church cuando visita por primera vez la costa de Maine en el verano de 1850, o sea, solo 2 años después de haber muerto su maestro Cole, y como queriendo rendirle tributo, Church decide acudir a los mismos lugares por los que había peregrinado su maestro, donde había trabajado haciendo apuntes al aire libre y que había llevado a veces a sus cuadros terminados en el estudio en Nueva York. Y estas son dos vistas. Además, yo conocía la de la derecha, pero he descubierto, explorando por Internet, esta que parece ser un boceto preparatorio del cuadro de la derecha, que se subastó recientemente en Christie's en 2016 por $1.200.000, que no está nada mal, ¿no? Para un pintor, para un cuadro de ese formato, para un boceto de ese formato, y de un pintor que tiene una producción muy, muy, muy extensa. Bueno, ¿qué diferencias se aprecian entre Church y su maestro? A esa distancia de solo 6 años y habiendo una relación, un vínculo muy, muy fuerte entre ellos, pues muchas diferencias y muy importantes. Aunque el escenario sea el mismo, reconozcamos las rocas y... Primero de todo, el punto de vista es muy distinto, ¿no? El punto de vista de Cole es convencional, es el punto de vista de una marina de siempre, con bastante espacio para el cielo, como suele pasar en las marinas tradicionalmente, pero un punto de vista normal, a altura, mirando al horizonte, mientras que el punto de vista de Church es un punto de vista muy empicado, que es algo muy característico de la pintura moderna. Es algo que encontramos, por ejemplo, en los paisajes, en las marinas de Sorolla, de la costa, por ejemplo, de Javea. Encontramos este tipo de punto de vista empicado sobre las rocas y las olas, donde no hay horizonte o no hay cielo, ¿no? Fíjense que en el cuadro definitivo, que está más hecho, evidentemente,
se ha atenuado esa audacia metiendo el horizonte, dejando algo de cielo para que aquello sea más reconocible y colocando un barquito en el horizonte, para que el espacio sea algo más convencional. Pero aún así, el punto de vista es muy llamativo. La pincelada de Cole también es muy distinta de la de Church. La pincelada de Cole es genérica, pinta lo mismo las rocas que el agua y casi que las nubes, mientras que la pincelada de Church se adapta a cada textura. Es una pincelada muy elocuente para hablarnos de las materias diversas a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Y eso es algo característico también de una pintura naturalista más avanzada en el siglo XIX, ¿no? Y en general, yo diría que una diferencia muy importante entre los dos es, la diferencia más global, es que, aunque sabemos que tanto Cole como Church han pintado en un sitio concreto, en el mismo sitio, en un lugar determinado, el paisaje de Cole tiene un aire bastante genérico, mientras que el paisaje de Church es sumamente específico, concreto, preciso. Tiene algo más casi como de fotografía de un lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso aparte de otras diferencias menores, secundarias, como por ejemplo los factores narrativos. Por ejemplo, Cole todavía utiliza ahí una figurita que se asoma al precipicio y que es el testigo de lo sublime, el personaje vicario del espectador que está experimentando la sensación de vértigo al asomarse al abismo. Mientras que en Church, pues esos componentes narrativos han sido eliminados, por lo menos por ahora. Esas son las diferencias básicas. Todo esto venía a cuento ¿de qué? Pues viene a cuento de presentarles la primera de las obras de nuestras colecciones, que es personalmente mi favorita, es uno de mis cuadros favoritos de la colección, digamos, en el siglo XIX, aunque no sea un Church muy típico, porque como vamos a ver enseguida, a Church se le conoce por grandes panoramas muy espectaculares, un poco en cinemascope, ¿no? Y esta es una pintura aparentemente muy modesta, pero realizada con un oficio impecable, con una calidad hiperrealista, de precisión, de agudeza visual y al mismo tiempo con un componente narrativo que tampoco es tan frecuente en Church, con un componente alegórico, como vamos a ver enseguida. En la misma época, o un poco después, el bote abandonado está pintado en 1850, o sea, ese mismo año que fue por primera vez a Maine, y está pintado ahí, en Mount Desert Island, en el mismo escenario donde habíamos visto las aguas batir contra la roca. Lo que pasa es que aquí el mar parece más sereno y el ambiente general es como de una calma melancólica, ¿no? Nostálgica. En el año 52, él siguió volviendo, Church seguiría volviendo a Maine y a Mount Desert Island durante 30 años, casi todos los veranos. Seguiría tomando apuntes allí, pintando, inspirándose. Bueno, saben que entonces Church todavía no trabajaba como los impresionistas. Siempre abocetaba, hacía dibujos y estudios al óleo sobre papel, por ejemplo, del natural, sobre el terreno, pero el cuadro era ejecutado después en el estudio, componiéndolo con diferentes estudios muchas veces. Es decir, no necesariamente siendo fiel exactamente al lugar en el que se había tomado contacto con el paisaje, ¿no? El naufragio de 1852 es un cuadro más convencional que este, más tradicional, pero que enriquece este casco del humilde bote abandonado porque nos recuerda el tema de la barca como símbolo del viaje de la vida. Un motivo alegórico absolutamente codificado, absolutamente convencional desde hace milenios, ¿no?
El naufragio es el símbolo de una catástrofe personal, de una muerte, de un fracaso amoroso, de un fracaso profesional o lo que sea, ¿no? Inmediatamente nos acordamos, volvemos a Cole y recordamos aquella serie de The Voyage of Life, el viaje de la vida. Y el viaje de la vida, en sus 4 escenas, estaba protagonizado por una barca. El niño, el joven, el hombre y el anciano tripulaban, o por lo menos viajaban en una barca, porque la barca parecía más tripulada a veces por los ángeles, por lo menos en los mejores momentos, salvo en el caso de la madurez, que a mí me obsesiona porque el ángel se ha ido, ¿no? Le ha abandonado. Bueno, la barca es un motivo clásico y, evidentemente, Church lo ha recogido, pero lo ha recogido al mismo tiempo ofreciéndonos una imagen con tanta densidad visual, con tanto interés en sí misma, con esta minuciosidad para captar el detalle que es característica, va a ser característica de Church siempre, que no necesitamos ningún pretexto alegórico. El pintor, al ofrecernos una imagen tan detallada, es como si se ocultara detrás de su hiperrealismo y no necesitara exhibir ningún componente narrativo o simbólico. Si le preguntáramos, pero bueno, ¿eso es un símbolo de qué? ¿Es un símbolo de la muerte, de la vejez, del fracaso amoroso? ¿De qué es un símbolo? Podría decirnos, yo me he limitado a pintar una barca perfectamente pintada, porque la presencia de la barca es extraordinaria. Hay un componente muy físico en la pintura de Church desde el principio. Fíjense en esto. El boceto de Oleaje Mount Desert Island pone Mount Desert 1850, está anotado sobre el boceto, pero en el cuadro terminado, el lugar y la fecha se han anotado. Yo me he quitado las gafas y no sé si se ve desde ahí. ¿Se ve? Sé que está ahí, aunque no lo veo, pero pone Mount Desert 1850 y la firma no está sobre la superficie del lienzo, está inscrita en la roca o del cartón, sino inscrita en la roca, como si el artista dijera, yo he estado ahí, he estado físicamente, ¿no? Este componente de la presencia física es muy importante y es parte del atractivo que Church tuvo siempre para el gran público, para las masas. Vamos a seguir un poco más con la comparación entre Cole y Church, porque a veces cuando se ve el paisaje de la escuela del Hudson parece que todo es lo mismo, ¿no? Y es muy importante, naturalmente, 1820 no tiene nada que ver con 1840 ni con 1860 en espíritu, aunque muchas de las convenciones paisajísticas se mantuvieran aparentemente intactas. Un motivo paisajístico como el de la arquitectura natural del que hablábamos el otro día, ¿no? El puente rústico que, digamos, ha crecido espontáneamente, la erosión lo ha abierto en la roca. El otro día vimos este atardecer en Arcadia de Thomas Cole. Church tiene un puente natural muy famoso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos imágenes? Bueno, pues que evidentemente, pero se traiciona en la manera en que está pintado, el puente de Cole es imaginario, ¿no? Está pintado de la fantasía. Podría pertenecer a un cuadro, podría venir de un cuadro de Poussin, por ejemplo, perfectamente, o de un cuadro de Salvatore Rosa. El puente de Church, el puente natural de Virginia, existe realmente y además tiene un aspecto extremadamente parecido a como lo ha pintado Church. Ha hecho un retrato de un lugar, de un monumento natural. Es un escenario natural muy importante de Virginia porque fue para los indios un lugar sagrado. Luego dice la leyenda que George Washington fue quien lo descubrió para los europeos y Jefferson compró el terreno a los ingleses por 30 chelines.
instaló allí una cabaña a la que invitó mucha gente. O sea que es un lugar cargado de historia que se ha terminado convirtiendo en landmark histórico, monumento histórico de Virginia y parque natural. Todavía está en manos privadas el terreno, pero el Estado está pagando como a plazos su adquisición y cuando termine de pagarlo será definitivamente un lugar público. Bueno, en la propia manera de pintar, es decir, no es solo que tengamos la documentación que nos indica que eso es un lugar real. En la propia manera de pintar nos dice que esto es un lugar ideal y aquello es un lugar real, incluso si está levemente modificado, ¿no? Esa es la diferencia entre una generación y otra. Bueno, pues para introducir aquello de lo que vamos a hablar, sobre todo en los próximos minutos, que es de los escenarios exóticos de Church, nada mejor que empezar por el Edén de Cole. El otro día vimos el Edén de Cole, con sus palmeras, con su cima, con su pico nevado remoto, el Chocorua de New Hampshire, con su lago, con su variedad de flora y de vegetación tropical, hay palmeras, hay bananos, etcétera, como el propio Cole explicó, y las imágenes del paisaje tropical sudamericano que comienzan a aparecer en la obra de Church a raíz de su viaje de 1853 a Colombia y Ecuador. En 1853, fascinado por la lectura de una obra monumental del gran naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, su Cosmos, boceto de una descripción física del universo. Fíjense qué título tan modesto. Que era, a su vez, este Cosmos no era más que el compendio de la obra completa que había dedicado a la descripción del universo Humboldt, que ocupaba 34 volúmenes. Bueno, pues siguiendo las huellas de Humboldt, que había viajado por Sudamérica y había descrito el paisaje, la geología, la estructura geológica, los volcanes famosos, pues emprende un viaje por Colombia y Ecuador que va a determinar decisivamente la pintura de Church durante varias décadas. Palmeras Tanaka es una de las primeras imágenes que pintará a su vuelta en Nueva York, porque naturalmente los cuadros se pintaron de vuelta en el estudio, como ya decía, habiendo hecho acopio de centenares de dibujos, de apuntes al óleo tomados del natural, ¿no? Entonces, bueno, nos sucede aquí un poco como pretendía mostrarles con el arco natural de Arcadia y de Virginia, ¿no? Este Edén tiene un inconfundible sabor tropical, pero Church lo ha traducido a términos reales. Él está pensando, seguramente, está acordándose del Edén de Cole. Muchos de los críticos de la época hablan de las expediciones a Sudamérica o de los pintores que trabajan sobre el paisaje tropical como unos buscadores del Edén, como unos buscadores del paraíso terrenal, pero un paraíso terrenal literalizado, realizado, ¿no? Y en el que la observación científica juega un papel, ¿no? O sea que, digamos que el lenguaje evidente de la pintura ha pasado de lo teológico al naturalismo científico, aunque la teología, como decía Walter Benjamin, la teología que, como todo el mundo sabe, es pequeña y fea, está escondida para que no se la vea, pero está ahí detrás, porque la descripción del universo no es más que la descripción de las maravillas de la creación, de la maravillosa creación divina, para quien la quiere interpretar al modo cristiano como Church. Church, por ejemplo, que no solo leyó a Humboldt, sino que leyó a Darwin, nunca quiso aceptar la idea de la evolución de las especies. Se mantuvo como
con Agassiz, el gran naturalista americano que no aceptó tampoco la evolución de las especies porque pensaba que el orden de la creación era intangible. Ha habido mucha discusión sobre esto, sobre si hay en realidad rastros de ideas darwinianas en la pintura de Church. Yo creo que no, que en el fondo lo que soporta en último término todo este interés por la variedad de la naturaleza tiene todavía mucho de teológico. Bueno, pues aquí está nuestra segunda obra, ¿no? Nuestra segunda obra está probablemente vinculada, aunque no está firmada ni datada, pero los expertos en Church la han situado hacia 1855, así que debe proceder del primer viaje de Church a Sudamérica, que tuvo lugar en 1853. Después haría un segundo viaje en el 57, 4 años más tarde, y parece que se inspira en bocetos del recorrido por el río Magdalena. Church remontó con sus acompañantes y sus guías el río Magdalena en canoa, que no debía ser pequeña hazaña en aquel momento, ¿no? Y como escribía, empezaba a aprender español y escribía en su diario, trataba de escribir en castellano. En alguna página de su diario expresa su entusiasmo en este tránsito por el río Magdalena ante la vegetación exuberante y verde, dice literalmente. Y en otro momento anota: hoy la exuberancia de la vegetación ha deleitándome más que en cualquier tiempo antes. Bueno, se le entiende. El río Magdalena, con una atmósfera muy, muy densa, muy pesada, muy típica del trópico, y por una vez no asoma, por lo menos no asoma con claridad la masa de un pico nevado, que será tan característica de las imágenes de Church. Esta es la imagen, esta es la pintura más espectacular y de mayor formato de Church que tenemos en nuestras colecciones. Y es un poco el anticipo, es nuestra versión menor de un cuadro que es probablemente la coronación de la obra de Church y que vamos a ver enseguida, que es El corazón de los Andes. Esto es un poco un anticipo de ese cuadro. Church pasó de Colombia a Ecuador en agosto del 53, el 25 de agosto. Anduvo en mula por, en fin, selva y montaña. Y aquí aparece por primera vez una de las cumbres, o la cumbre más impresionante de toda esa serie. Saben ustedes que en Ecuador hay pues hay como 30 y tantos volcanes con nombres y apellidos, ¿no? Y algunos de ellos, de muchos de ellos había hablado Humboldt, a algunos de ellos les dedicaría Church cuadros muy importantes. Nosotros nos vamos a centrar en el Chimborazo, que es un volcán oficialmente inactivo pero no extinto. Creo que tuvo la última erupción un milenio antes de Cristo, pero eso no quiere decir que esté completamente, que debamos darle por muerto, al parecer. Y que es, ustedes siempre han oído decir que el Everest es la cima más alta de la Tierra. Pues están equivocados, porque lo es, o lo era, el Everest, mientras se lo midió por los procedimientos, digamos, convencionales. Pero en 2016, una misión geodésica francesa logró determinar que el Chimborazo, de 6.268 metros de altitud, se encuentra a 6.384 kilómetros de distancia del centro terrestre, en el punto más alejado del centro de la Tierra. 2 kilómetros más alto que el Everest. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el truco? Pues que el Ecuador está más alejado del centro de la Tierra, porque la Tierra no es esférica. Entonces, digamos que el Chimborazo juega con algo de ventaja, ¿no? Con el Chimborazo al fondo crea una imagen de aliento panorámico, Church, con grandes saltos
saltos espaciales, saltos de altitud y saltos también de clima, de aspecto, de vegetación. Esto es característico de las descripciones de Humboldt, porque fíjense que Humboldt estaba muy interesado en cómo se distribuía la vegetación para diferentes altitudes y latitudes y cómo correspondían las diferentes altitudes a las latitudes. Tanto en Sudamérica como, por ejemplo, cuando visita las Islas Canarias, habrán visto estos mapas, vamos a ver uno de ellos ahora, donde va distribuyendo, va señalando en la falda, por ejemplo, del Teide, en qué zona hay cada especie vegetal. Y de ese modo va comprendiendo cómo el ecosistema, con un sentido global, sistémico, que hasta entonces no existía, porque el espíritu hasta entonces era simplemente el de clasificar las especies, pero no el de entender cómo se conjugaban, cómo vivían juntas en un determinado medio geológico y geográfico. Bueno, aquí hay una serie de motivos que proceden seguramente de bocetos, de estudios, pero que tienen también una tradición iconográfica. Por ejemplo, bueno, la cima, por supuesto, del Chimborazo, la palmera, que siempre dialoga con la cima. Siempre hay un árbol muy largo que habla a distancia con la cima nevada y con todo el contraste que supone la cima fría y la palmera tropical, ¿no? Y luego hay la señora que está junto al camino, el puente, la cascada y la iglesia en lo alto de la colina, que pues tiene su miga y que nos conducirá de nuevo, como vamos a ver enseguida, a la cruz. Ahí está el Chimborazo, que desde este punto de vista, desde Riobamba, que tiene bastante que ver con el punto de vista desde el cual lo tomó, tiene un perfil un poco escalonado, como ven, ¿no? Si miran en Google hay 100.000 imágenes distintas del Chimborazo. Como todas las montañas, es muy variable, o como muchas montañas, es muy variable en sus aspectos, pero hay una perspectiva que es la que le interesaba a Church, en la que tiene estos escalones, estos dos escalones descendentes, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen, la cima más alta de la Tierra. Este es un cuadro de 1810 de un artista alemán que representa a Humboldt y su ayudante o su colega Aimé Bonpland al pie del Chimborazo. Bueno, el título dice al pie del Chimborazo, aunque parece que están a bastante distancia en realidad, ¿no? Y entonces Humboldt aparece enseñándole al guía indio, explicándole su sextante, cómo funciona su sextante. Y Bonpland está trabajando, examinando especímenes recogidos bajo la tienda. Y en el árbol está colgado el barómetro, con el que naturalmente ellos llevaban todo un equipo instrumental, termómetro, barómetro, tal. Y por cierto que ascendieron al Chimborazo. Imagínense con qué medios. Por supuesto sin botellas de aire. Por supuesto, sin ropa adecuada, por supuesto, bueno, experimentando todos los males habidos y por haber. Lo extraño es que sobrevivieran, ¿no? Y ascendieron en 1802 y Humboldt realizó esos típicos mapas, diagramas, infografías maravillosas que hace y que luego en toda la geografía, la geología, la biología del 19 serían infinitamente reproducidos, ¿no? En la ladera va colocando las especies y aquí están las dos cimas de los dos volcanes más ilustres, el Chimborazo y el Cotopaxi, que estaba muy activo y Church lo pintó en erupción en varias ocasiones. No me he podido dedicarme al Cotopaxi porque ya tenía suficiente materia, ¿no? Pero vamos a pasar a otro asunto. En su viaje a Sudamérica,
entró en contacto Church por primera vez con un tema que iba a ser decisivo en su carrera, la catarata, la Gran Catarata, como monumento natural. Fíjense que, en buena parte, todo el secreto de estos paisajistas del XIX es la búsqueda del gran monumento natural, ¿no? Igual que buscan el monumento histórico, la ruina, buscan también un lugar en la naturaleza que sea absolutamente singular y absolutamente impresionante por sus dimensiones, por su extrañeza. Y la catarata, pues es un emblema de lo sublime dinámico, como el otro día les explicaba, de la fuerza. La catarata de Quetendama, cerca de Bogotá, la pintó en el 54, supongo que a partir de bocetos tomados en vivo. Y la toma con una imagen vertical, porque bueno, parece muy adecuado para la caída del agua. Años después, bastante tiempo después, en el 67, pintará Niagara Falls, Niágara, lo pintará también con un formato vertical. Un inciso sobre el formato vertical. Cole había pintado algunas veces, mayoritariamente o casi siempre en formato horizontal, pero algunas veces en formato vertical. El formato vertical penetraba en la conciencia de los paisajistas hacia entre los años 30 y 40 con mucha fuerza. Uno de sus principales introductores había sido Constable, de Cornfield. Ustedes saben que nosotros disfrutamos aquí de un Constable vertical hace unos años, ¿no? Hasta que se marchó, The Lock, ¿no? la presa o la compuerta. Constable compuso algunos de sus paisajes más icónicos con este formato vertical. ¿Para qué sirve el formato vertical en el paisaje? Porque el paisaje aparentemente debe ser horizontal, ¿no? El horizonte marca la pauta del paisaje. Lo veo todo bastante borroso. Bueno, hoy ya con la bronca de las luces hemos tenido bastante. El próximo día tendré una discusión sobre el enfoque del proyector. El Constable introduce el formato vertical sobre todo para captar la masa arbórea, las verticales de los árboles, que marcan, por ejemplo, un camino o una corriente que penetra en el interior del espacio del paisaje. Son paisajes, los verticales, donde el cielo suele perder dominancia, donde el cielo pierde importancia, donde a veces ni siquiera está muy claro el horizonte. El más persistente cultivador del paisaje vertical en la escuela del Hudson, y por cierto es un seguidor muy apasionado de Cole, fue Asher Brown Durant, a quien ya mencioné el otro día y a quien se dedicó en la Fundación Juan March hace unos años una exposición que quizás recuerden, una exposición monográfica enteramente dedicada a él. El camino con los árboles a los lados. Ahora, en contraposición con esa concepción del paisaje vertical, Church va a ser el gran adalid de la horizontalidad extrema, de la tendencia panorámica en los paisajes. El cuadro que le hizo definitivamente célebre y que fue un gran éxito económico, además, fue esta visión de las cataratas de Niágara desde el lado canadiense, que tiene una proporción, la panorámica, de 1:2. 101 de alto por 2,29 de ancho, ¿no? Con la idea de que la mirada del espectador se recree en esa travesía del horizonte de un punto a otro. Fíjense que la manera natural de abordar una catarata parece ser el insistir en la altura, en la caída del agua, en el abismo. Y precisamente, paradójicamente, Church nos hurta el abismo, elude presentarnos el abismo.
lo que nos presenta es la premonición del abismo o el terror de encontrarnos ahí tan cerca del agua, porque no estamos en la orilla, estamos suspendidos sobre el agua, no se sabe bien cómo, y caer ahí y lo que se nos vendría encima, o a dónde iríamos a parar, pues a ser arrastrados por la corriente, ese abismo intuido, pero no mostrado, es más terrible que de lo que sería un abismo puesto en evidencia, ¿no? El cuadro tuvo un éxito tremendo y además, a partir de entonces, a partir de Niágara, Church desarrolló un sistema para explotar el éxito comercial de su pintura con una comprensión verdaderamente, bueno, muy clarividente de las posibilidades de la pintura como espectáculo de masas. Para empezar, creaba sensación mediante la publicidad y mediante una campaña de prensa. El pintor Frederick Edwin Church va a presentar en Nueva York, en los locales de tal asociación, un fabuloso panorama de Niágara y no sé qué. Y se hacía desear, primero. Después habría una exposición de una sola obra, donde se cobraba entrada de 25 centavos, que bueno, entonces era algo, $0,25, y se le repartía un folleto a la gente con explicaciones, y había merchandising también, se le permitía a la gente adquirir una cromolitografía, un grabado en blanco y negro para los que tenían menos dinero, etc. Y luego la obra itineraba. O sea que Church inventó el sistema de las exposiciones comerciales itinerantes pues un siglo antes de que los museos las desarrollaran, ¿no? Niágara recibió en solo 2 semanas 100.000 visitantes. Y después de su tremendo éxito, hizo 2 tours por Gran Bretaña y fue incluida en la Exposición Universal de París de 1867. No es exagerado estimar, teniendo en cuenta que la Exposición Universal de París del 67 tuvo millones de visitantes, que ha habido millones de personas que han visto en directo, que vieron en el momento en directo esa pintura. Y todo ello se explotó. Y finalmente lo compró la Corcoran Gallery de Washington y hoy es propiedad de la National Gallery, que la National Gallery de Washington adquirió un montón de obras de la Corcoran hace 2 años. La eficacia del espectáculo de la pintura de Church se basa en una relación entre 2 elementos aparentes o 2 condiciones aparentemente opuestas: lo panorámico y el detalle minucioso. Diríamos que la ambición panorámica en la pintura y el extremo detalle, la extrema minuciosidad del detalle parecen cosas incompatibles, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la pintura flamenca lo normal es que cuanto más grande es la superficie pintada, pues menor sea la calidad del detalle, ¿no? El detalle parece asociado a un formato menor, a la miniatura. Pues no. La genialidad de Church consiste en comprender que el público, el éxito comercial, la fascinación del público se consigue combinando estos dos: la falta de límites del campo visual y lo inagotable de la profundización en el detalle. A los espectadores de sus blockbuster paintings, como se las ha llamado, de estas pinturas, él las llamaba great pictures, ahora se las llama blockbusters. Bueno, pues a los espectadores se les recomendaba que vinieran armados de sus gemelos de teatro para poder examinar los detalles alejados de la pintura y para que comprobaran que en esas pinturas propiamente no había foco, porque todo estaba en foco, el foco estaba en todas partes. Bueno, un ejemplo que siempre se cita es el de esta rama o tronco que no se sabe bien si está arrastrado por la corriente o si está agarrado por una roca o algo y está resistiendo a la corriente. Pero en ambos casos resulta tremendamente inquietante porque nos produce como una suerte de identificación física con él. Bueno, en la pintura de Church, con esos formatos panorámicos y con esa precisión del detalle,
pues conseguía una fascinación, un desbordamiento, diríamos, de la sensibilidad visual del espectador y una fascinación muy persistente. Había gente, por ejemplo, recuerdo el caso de Mark Twain, que, por cierto, era un habitante de Hartford, trabajó en Hartford, el mismo lugar donde había nacido Church, y que saben ustedes que Mark Twain era como un escéptico nato, que se reía de todo y era un satírico y, en fin, un hombre poco dado a los fervores y a los entusiasmos, aparentemente. Bueno, pues lo que escribió después de visitar algunas de esas blockbuster paintings de Church fueron unos ditirambos de un entusiasmo. Decía que casi le hacía daño la intensidad de la experiencia de la contemplación de estas pinturas. Nuestro siguiente cuadro de la colección los he situado en orden cronológico en la charla. Es desconcertante porque se sale del tópico de la vegetación tropical, de la palmera y la montaña, que vamos a ver que va a regresar, y nos pone ante un paisaje desolado, ante un paisaje yerto, sin vegetación, tampoco sin cumbres próximas, con solamente 3 referencias, un triángulo de referencias, que son la ruina de probablemente la iglesia, la ermita, el monasterio en lo alto de la montaña, la cascada y la cruz, que nos devuelve, no voy a volver a traer aquí las imágenes del otro día, pero ya le dedicamos todo el último tramo de la conferencia al motivo de la cruz en Cole y al motivo de la cruz tangencialmente en Friedrich, por ejemplo, donde es tan esencial, la cruz aparece. Hay una hipótesis de una estudiosa que relaciona esta cruz con los paraderos de los difuntos en los Andes. En los Andes hay muchas cruces que se ponían cuando se transportaba a un difunto de un pueblo a otro para enterrarlo. Pues en el camino, cuando se hacía noche, se ponía una cruz como un recordatorio, esta especie de vía crucis. Pero no necesitamos tampoco un pretexto demasiado concreto, porque las cruces son lo suficientemente frecuentes en los paisajes de Europa y América como para que el pintor las pueda plantar cuando le parece, ¿no? Y llegamos a la coronación de la obra de Church, Heart of the Andes, el corazón de los Andes, la gran síntesis. Todas estas panorámicas son una compilación de trozos remendados, son como un collage, un gran collage, de trozos remendados sacados de aquí y de allá. Aquí está el Chimborazo al fondo, como un mito casi, a una distancia extrema, y luego en la más irresistible cercanía, proximidad, estos árboles, estas raíces, los detalles de la flora, de la fauna, de las aves, y una combinación de motivos tan intrigante y tan incisiva como siempre. Bueno, el cuadro, vamos a ver, se colocó en Nueva York, se exhibió en varias ocasiones con todo aparato, porque estos cuadros no se colgaban, se entronizaban. En este caso, en una ocasión, en los 60, se lo exhibió con los 3 primeros presidentes norteamericanos, con estos cortinajes, y el Metropolitan en 2008 recreó un poco de esa instalación, que ven que refuerza el efecto de ventana poderosamente, ¿no? En Internet encontré a una pintora que ponía a su marido, este señor que se llama Dan, absolutamente absorto en la contemplación de Heart of the Andes. Así es como hay que ver estas pinturas, ¿no? Porque cuando te acercas tanto como se ha acercado los límites del cuadro sobrepasan con mucho los límites de mi campo visual, o sea que no veo los bordes del cuadro. Y toda mi atención se puede concentrar y recrear y demorar en los detalles, y Church da para eso y para más,
y puedo tener la sensación de estar verdaderamente dentro del cuadro, de entrar en el espacio pictórico. Estos son algunos de los detalles. Claro, es difícil de transmitir. Fíjense de qué escala estamos hablando. Estos son 3 metros y les estoy poniendo un detalle de esto, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, aguanta el aumento. Y hay algunos motivos que nos resultan familiares. Por ejemplo, no solo la cruz, sino los nativos orando ante la cruz. El motivo sempiterno de los indios convertidos por los misioneros. ¿Se acuerdan del cuadro de Cole en el Louvre? El indio que ha abandonado el arco y las flechas y que medita ante la tumba del misionero, y probablemente ora ante la tumba del misionero, ¿no? Pues ahí está, en el corazón de los Andes, está la cruz. Y también, antes les hablaba, en aquel paisaje de Mount Desert Island, de que el pintor había escrito su firma en la roca. Aquí la ha escrito en un árbol. Y Church estuvo allí, ¿no? Es una evidencia no de que la pintura ha salido a las manos de Church, sino el pintor se incluye en el cuadro, el pintor se representa en el cuadro. Él ha dejado su marca en el propio árbol. Church y la fecha. Y vamos con la última de las grandes blockbusters de Icebergs. Una de las más impresionantes, por cierto. Una pintura también descomunal de tamaño, casi 3 metros de ancho, que finalmente fue adquirida, después de estar muchísimos años en Inglaterra, fue adquirida por el Museo de Dallas. En 1859, después de haber hecho sus 2 grandes viajes por el trópico, y haber recorrido los Andes y todo aquello, en 1859 Church decide que su próximo viaje va a ser al norte y viaja durante un mes a Terranova y Labrador, con 2 barcos, un vapor de 65 toneladas y un pequeño barco de remos para aventurarse por algunos sitios a donde no pudiera llegar el vapor. La pintura fue el producto, como pasaba siempre, de casi un centenar de apuntes tomados sobre el terreno. Bueno, Church se llevó consigo a Louis Noble. Louis Noble era, les he hablado de él en la biografía, en la conferencia sobre Cole, era el reverendo que había sido amigo de Cole y había escrito su vida. Y se hizo también amigo de Church, viajó con él y tuvo las agallas de hacer este viaje que fue, se pueden imaginar, durísimo, extremadamente duro, y de documentar toda la exploración y de describir lo que veían. La pintura que resultó era una elaboración, como siempre, una compilación de los estudios con algo de fantasía, con algo de exageración. Y se tituló The North. The North en homenaje a las fuerzas del norte, porque 1861 es el año del estallido de la Guerra de Secesión. Y Church, desde luego, toma partido decididamente, fervientemente por el norte, por la Unión, y los fondos de la exhibición de Icebergs, cuando se llamaba The North, fueron donados a un fondo patriótico de la Unión, a un equivalente de lo que hoy sería la Cruz Roja para el auxilio de guerra. Se expuso en Nueva York, viajó a Boston y, a pesar de tener éxito, no tuvo un éxito comparable al de anteriores blockbusters. Y voy a esbozar una explicación de por qué creo yo que fue así. Esto que ven aquí, que es el resto de un mástil, la parte alta del mástil de un barco, con un puesto de vigía, ¿no? No estaba en la pintura de North tal como se exhibió por primera vez en Nueva York. En el boceto de Icebergs
había situado Church este barco bueno, naufragado, encallado en el iceberg, en homenaje probablemente a una expedición concreta a la zona ártica. Pero cuando hizo el cuadro definitivo, quitó ese barco. Y entonces tienen que imaginarse el cuadro iceberg completamente sin ningún vestigio humano. La crítica señaló hasta qué punto era extremada la desolación que producía, el efecto de desolación que producía el paisaje por el hecho de que no hubiera ningún vestigio humano, y también les desconcertó o les desalentó la falta de indicios narrativos. El trozo de mástil fue introducido, digamos, con ese doble propósito, con el de suavizar, aunque sea trágicamente, la ausencia de seres humanos y introducir una pista, una historia que permitiera. El público de entonces, saben ustedes, que leía la pintura en términos narrativos casi automáticamente, ¿eh? Y cuando una pintura, esto sabemos que pasaba en Francia con la pintura de Manet, cuando la pintura no se dejaba leer en términos narrativos, decepcionaba, ¿no? Bueno, pues introdujo ese mástil y le cambió el título, lo llamó, en vez de The North, que tenía un marcado tono político, The Icebergs, y lo expuso en Londres. Y en Londres triunfó. Y no solo triunfó de público, sino que fue adquirido por un coleccionista que más tarde, bueno, la pintura, como he dicho, estaría en Inglaterra muchísimo tiempo, hasta que finalmente fue adquirida por el Museo de Dallas en 1979. Además, se cuenta una historia genial sobre el transporte de cuadros que a mí, como alguien que trabaja en un museo, me divierte porque he visto esos procesos de transporte. Para ser lo más discretos que fuera posible, los que transportaban el cuadro de Londres a Nueva York, los encargados del transporte, decidieron que si se ponía lo que era, iba a crear una expectación tremenda y a lo mejor incluso alguien lo quería robar. Y entonces le pusieron unas etiquetas y lo identificaron como mobiliario doméstico. Entonces, pero el tiro le salió por la culata porque el cuadro finalmente, como no era prioritario, lo desembarcaron del avión que lo iba a llevar y lo tuvieron en un almacén varios días, por lo visto, corriendo un cierto riesgo, ¿no? Medio olvidado. Finalmente, pues los que lo compraron lo donaron al Museo de Dallas, donde se encuentra. Hay un detalle. Bueno, todo es una combinación fabulosa de ese espíritu de investigación científica con la fascinación visual de un mago casi del cinemascope, más que de la pintura, como era Church. Hay un detalle que me gusta subrayar para que vean hasta qué punto se tomaba en serio la documentación científica de estas cosas. ¿Qué pinta ahí esa roca como transportada por los hielos? ¿No estamos en medio del océano? Lo que está indicando Church es que, naturalmente, el iceberg se ha desprendido de un glaciar, y ha arrastrado una parte de roca de la Tierra. O sea, es un transporte de la Tierra en medio del océano. O sea, que es perfectamente consciente y está recordando al espectador de dónde nacen los icebergs, cómo se produce el proceso. No es simplemente un bonito espectáculo, sino una especie de documental científico, como un documental del National Geographic, en síntesis, ¿no? En 1865 pintó el que sería un epílogo, no es ya una de las grandes blockbusters, pero sí es un epílogo a ellas por lo espectacular. Pintó Church su Aurora Borealis, que se basa no en la experiencia directa, sino en dos bocetos y en las descripciones verbales de una aurora boreal
presenciada por el alumno de Church y explorador ártico Isaac Hayes. Isaac Hayes hizo una expedición en barco y cuando se dirigían hacia Cabo Lyber, describe que apareció sobre el pico, sobre la elevación, una fabulosa aurora boreal. La luz crecía por grados, se hacía por grados más y más intensa, y comenzando con estallidos irregulares, terminó asentándose en una lámina casi estable de brillo, de esplendor. Bueno, y sigue contando como la bóveda del cielo en un momento se incendió, el color de la luz cambiaba, empezaba siendo rojo, pero esto no era constante, y casi cada matiz del arco iris se desplegaba allí, con chorros, con corrientes azules y amarillas, jugando en el intenso fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas descripciones y los bocetos encendieron la imaginación de Church, que pintó esta obra a la que se suele atribuir un simbolismo político porque es el año del final de la Guerra Civil. Y el barco es el primer barco en toda una serie de pinturas de Church que no parece encontrarse en graves dificultades, ¿no? O sea, que navega con esperanza. Y parece que los propios contemporáneos entendieron la pintura como un mensaje de ilusión, de confianza en el futuro, ¿no? A nosotros nos interesa también Aurora Borealis, se suele emparejar con este otro cuadro, Estación de lluvias en el trópico. Y no es difícil entender por qué. Hay un gran arco, el arco que es desde la escritura el símbolo de la reconciliación entre Dios y el hombre, entre la naturaleza y el ser humano. Un gran arco luminoso, un gran arco brillante que atraviesa toda la naturaleza, y toda la naturaleza está como transfigurada, como sublimada en luz, ¿no? Realmente estas pinturas comienzan una etapa final, porque aunque Church murió en 1900, en realidad sus obras importantes se terminan en los años 70, representan una etapa final en que el centro de su interés es la luz, y la luz termina desmaterializando los objetos. Ya no hay tanto interés por la descripción de cosas sólidas como por el despliegue de estas maravillosas, exageradísimas fantasías lumínicas que a muchos autores les han recordado a Turner. También el último Turner termina en estos delirios un poco operísticos de la luz, ¿no? Resplandores solares, a veces directamente, o de fenómenos atmosféricos como el arco iris, o en el caso más extremo, la aurora boreal. Fíjense, obras de los 70, principios de los 70, donde, bueno, sigue fiel a su viejo esquema, la cima y la palmera, el pico y la palmera en diálogo, pero aquí el detalle ya ha desaparecido, el componente descriptivo ha quedado sumergido en esa atmósfera, y lo que importa es la luz, y cómo impregna la luz, y cómo todas las cosas se vuelven como traslúcidas. Y he traído, entre el año 67 y 69, Church hizo un viaje por Europa, pero donde iba era a Grecia, Oriente Próximo, Oriente Medio. Entonces recorrió Grecia, Siria, etcétera, y pintó muchas cosas de las ruinas de Petra, por ejemplo, etcétera. Y es muy curioso cómo, en el fondo, sigue aplicando el mismo esquema de la palmera y la cima, ¿no? en muchas de esas vistas. Pero en todo caso, lo que importa es esa luz de frente que nos recuerda a tantos paisajes finales de Turner. El último cuadro de la colección Thyssen es una expresión de ese luminismo. Hombre, es un cuadro de calidad inferior a la de otras obras de Church,
y sobre todo ya no es el Church que tiene ese poder de captación del detalle, ha cambiado a estar preocupado sobre todo por la luz como una especie de vehículo de los estados de ánimo, y eso le va mucho al otoño, naturalmente. En la ficha del cuadro, en nuestra página web, se explica que el cuadro Otoño fue pintado para el gran amigo de Church, William Henry Osborne, que era propietario de un castillo a orillas del río Hudson, y Church y Osborne compartían su entusiasmo por el colorido del otoño, por el despliegue de colores del otoño. Entonces, bueno, pues este es como nuestro epílogo. En los años 70, y son las dos últimas diapositivas, en los años 70, Church, un poco decepcionado con el declive de su fama como pintor y un poco interesado en ir más allá de la pintura, adquirió una finca Hudson arriba, en la zona de las Catskill, una propiedad que al principio le llamaba The Farm, simplemente, una propiedad extensa, y se instaló allí, se atrincheró allí, como años después, no tantos años después, Monet se atrincheraría en Giverny y creó como su propio pequeño universo, presidido por esta residencia indescriptible, ¿no?, de estilo ecléctico que él llamaba, bueno, él tiene una explicación de la arquitectura, pero no la recuerdo de memoria, decía que era neopersa y recuerda, a ratos es como una fantasía inspirada en la Alhambra, ¿no? Tiene algo de evocación de un cierto aire vago, que por cierto había puesto de moda a Washington Irving con sus relatos, ¿no? Lo mejor de Olana, que es como se llamaba esta propiedad, con un nombre tomado de unos relatos persas, lo mejor son las vistas, según los que han estado allí, que yo no he estado. En los años 70 del siglo pasado, la propiedad se encontraba bastante abandonada y un artista contemporáneo, Dan Flavin, visitó el sitio y habló de qué escándalo era que aquello no se explotara, que no se explotara el terreno, las posibilidades que tenía. Y finalmente se le hizo caso y hoy es la sede de un centro de interpretación de la obra de Church, una especie de museo, de casa-museo, casa del artista. Es la más espectacular, probablemente, de las casas de artista de América y probablemente también de Europa en gran medida. Y es un lugar muy activo, celebrando exposiciones también, desde luego, sobre estas cuestiones del paisaje de la Escuela del Hudson. Muchas gracias.